Muy buenas traders, hoy vuelvo otra vez más a traeros un análisis del oro después de las declaraciones de ayer del presidente de Jerome Powell, después del día más importante de noticias fundamentales. Creo importante revisar el oro, revisar el dólar, por lo tanto ya sabéis que este vídeo va a afectar también al euro dólar y a todos los pares que tengan que ver con esta divisa, por lo tanto estad muy atentos porque esto que os voy a comentar os interesa. Ya sabéis, como siempre, que me podéis dar un like, compartir el vídeo y, por supuesto, dejarme un comentario con lo que pensáis y con vuestras principales opiniones. Y además, para aquellos pues, que no estáis todavía, uniros al canal de Telegram, que lo tenéis en la descripción de este vídeo. También, ¿qué es lo que os puedo comentar en este vídeo? Pues bueno, pues este vídeo va a ser principal de análisis fundamental, pero también de análisis técnico porque hay muchas cosas que decir y nos encontramos en un punto súper interesante para que ganéis dinero. También, por supuesto, apostillaré y os comentaré lo que venía comentando el lunes, lo que venía comentando el martes y que, por supuesto, hoy pues sigue bastante vigente. Lo primero de todo, empecemos con el análisis de Powell. ¿Qué es lo que dijo ayer? Pues bueno, pues el presidente Jerome Powell pues ha dicho pues que tiene flexibilidad y determinación para bajar los tipos de interés. Nada que no supiéramos. Ya sabéis que en multitud de ocasiones hemos mencionado, tanto en análisis que habéis visto como en vídeos míos, que la Reserva Federal este año va a bajar los tipos de interés. La pregunta que se hace todo el mundo es ¿cuándo, de qué manera y en qué cantidad? Pues bueno, pues como siempre, Jerome Powell, cuando no tiene las cosas claras, y ya os lo he dicho yo más de una vez, que no iba a ser claro hasta que llegáramos al periodo de verano, pues ha hecho prácticamente lo mismo. Ha hecho hincapié en la robustez de la economía, luego pasaré por ahí, y en los avances significativos logrados en materia de inflación. Pero claro, también explico que necesita tiempo pues para ver si eso se sostiene en el tiempo o no. Y además, por otro lado, su objetivo sigue siendo el 2% de inflación. No piensa ceder porque, como siempre os he dicho, le sigue doliendo mucho en el apartado político el haber tomado medidas tardías para luchar contra la inflación. De hecho, hay mucha gente que considera que es el culpable de haber llegado hasta donde hemos llegado y, por lo tanto, que pues obviamente tiene que solucionarlo. Y en este caso, pues también dice que, y yo creo que es la parte más importante de todo el discurso, que no se realizará ningún cambio inmediato y que además han sugerido pues, que la inflación en todo caso será en algún momento de este año. Y me encanta, ¿no? Yo creo que a todos vosotros os debería de encantar ese concepto de en algún momento de este año. Es decir, puede ser mañana mismo o puede ser el 31 de diciembre. No os lo estoy diciendo. Pero también ha destacado pues, que adelantarse a la bajada de tipos de interés, que es el colofón, podría comprometer los avances logrados en términos de inflación. Por lo tanto, pues todavía tiene que evaluar componentes y esperar a ver qué es lo que ocurre. Básicamente en la misma dirección que el Banco Central Europeo. Tampoco va que vaya muy de listo. Todos sabemos que no lo va a hacer ni ahora, ni lo va a hacer mañana, ni lo va a hacer en el mes de mayo. Probablemente en el mes de junio es cuando decidirá si los baja o si no los baja. Yo soy partidario más del mes de septiembre, que pasemos el último verano con una inflación que probablemente se termine de moderar y que además también tenéis que pensar que el periodo vacacional tiene una inflación más elevada de lo normal en el tema de los salarios y en el tema de los consumos, sobre todo por el tema de vacaciones. Y por lo tanto, pues bueno, digamos que ese periodo pues podría afectar la gráfica y por lo tanto, pues yo creo que va a esperar después de verano. Aún así, en este caso, pues ha mencionado también otro punto muy importante que todavía resulta ser prematuro el impacto de la inteligencia artificial en la productividad económica. ¿Y por qué os saco esto? Pues bueno, pues porque al final también es un buen dato, ¿no? Que la Reserva Federal tenga en cuenta la inteligencia artificial, que hasta el día de hoy, pues Jerome Powell no lo había traído encima de la mesa, simplemente como curiosidad, no porque vaya a afectar al euro dólar, ni en este caso al oro, ni al dólar en general, ¿no? Y claro, los datos macroeconómicos que menciona Powell, pues también los tuvimos el día de ayer. ¿Qué es lo que tuvimos ayer? Nóminas no agrícolas, el empleo no agrícola. La previsión era de 148.000. ¿Qué es lo que salió? 184.000, muchísimo mejor que el mes anterior y muchísimo mejor que las expectativas. Dato económico positivo. Por otro lado, PMI de servicios, 51,7 frente a 51,7, lo clavaron. Pero luego aquí es donde viene la magia. El PMI no manufacturero, que se esperaba que fuera incluso al alza, cayó de los 52,8 a 51,4. Cosa curiosa. Y luego, por otro lado, los precios de las no manufacturas, es decir, la inflación de la no manufactura del productor, pues venía siendo la expectativa de que se mantuviera en 58,4 y cayó hasta 53,4. ¿Qué es lo que podemos sacar de conclusión de estos datos macroeconómicos? Que es lo más fundamental. Lo primero de todo, que el empleo va bien, que los servicios van muy bien,
pero que lo que no tiene que ver con la manufactura está perdiendo potencial, pero esa pérdida de potencial, y eso ya es para hacer un análisis más profundo, pues muy probablemente sea debido al encarecimiento de los precios, a la ralentización del sector debido a todo lo que han subido, pues por debido a la inflación. Al final, si es más caro producir, si es más caro vender, pues muy probablemente se vea ralentizado. Y es lo que estamos viendo con el ISM no manufacturero de precios. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha caído. Es decir, que al final se está enfriando la parte inflacionaria de la no manufactura. Y yo creo que por ahí van los tiros. Esto es un análisis personal, viendo también los datos que veo diariamente, yo creo que por ahí van los tiros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si Powell baja los tipos de interés, es cierto que a lo mejor sube el PMI no manufacturero, sube el PMI de servicios, sube a lo mejor sube a lo mejor el empleo no agrícola, pero la inflación de las manufacturas, la inflación de los servicios, la inflación general puede aumentar. Entonces, que se enfríe un poco todo no pasa nada mientras no afecta al empleo. Y ya habéis visto que el empleo no agrícola pues no ha cambiado. Hoy, en cosa de unos minutos, tenemos las peticiones iniciales de desempleo, muy probablemente sigan en la misma cota, incluso permanezcan en los 213.000, 214.000, 220.000, no es un dato preocupante, y ya nos tendríamos que ir al viernes, a mañana, nos tendríamos que ir a la inflación de salarios, que es la ganancia media de salarios, que seguramente sea positiva, viendo que además el empleo ha ido a mejor, pues oye, en la misma línea, nóminas no agrícolas serán positivas, eso no hay que dudarlo, muy probablemente viendo cómo ha ido los precios de la no manufactura, incluso a lo mejor es un pelín más reducido de las estimaciones, pero sin duda en el término positivo, y la tasa de desempleo permanecerá totalmente plana y además teniendo en cuenta que si el empleo no agrícola ha aumentado incluso por encima de las expectativas, pues obviamente no se va a mover del 3,9%. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Las conclusiones de todo esto para esta semana y por supuesto para que penséis en la semana próxima es que está claro que Powell va a bajar los tipos de interés. Está claro que las expectativas que estéis viendo, por ejemplo, en este caso en el oro, que ya sabéis que refleja prácticamente el dólar en su totalidad, pues en el día de hoy lo que hemos visto está claro, es un retroceso importante, un retroceso que ha llegado pues, a los 2.300, era un punto redondo, también es cierto que técnicamente debería de caer, pero lo que tenéis que tener en cuenta es la vela del día de ayer. ¿Por qué la vela del día de ayer acabó en máximos históricos? Porque mencionó simplemente la posibilidad de que bajara los tipos de interés en algún momento de este año. También, ¿por qué? Porque la inflación en las no manufacturas había caído y eso abre a que la posibilidad a que se bajen los tipos de interés antes, pero simplemente por eso. Es decir, no hay ningún dato, no hay ninguna declaración, no hay ningún verso donde haya cambiado sus declaraciones desde el mes de enero. Es decir, sigue siendo lo mismo. Es cierto que el oro aumenta. Bien, es cierto que las expectativas de retroceso del oro son bastante elevadas y que vuelva al canal actual donde estábamos entre los 2.260, 2.240. Esto llevará tiempo. También es cierto que el oro, que es lo que estáis viendo en pantalla, ha tenido un componente esta semana muy importante por las noticias macroeconómicas, no tanto de Estados Unidos, sino a nivel global, por tema de seguridad, por el tema del recrudecimiento de la situación en Oriente Medio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que viene siendo el dólar, y ahora os voy a cambiar yo aquí de activo, que es lo que nosotros vamos a ver, voy a poner el DXY, que ya sabéis que es el dólar index, que es la fuerza del dólar. Fijaros cómo en el día de ayer cayó muchísimo. ¿Por qué? Pues porque se preveía, en este caso, se preveía que se iban a bajar los tipos de interés. Incluso hoy ha caído un poco más, pero estamos en una resistencia y esta resistencia en cualquier momento podemos ver que recupera durante el día de mañana con las noticias fundamentales y sobre todo con el tema de fondo que tenemos actualmente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el dólar, que además fijaros que se encuentra en uno de los puntos más bajos, pues, prácticamente desde el año 2022. Es cierto que el dólar incluso ha llegado a estar más barato, pero en lo que es el corto periodo del tiempo, yo creo que lo que acabaremos viendo es un rebote incluso llegando hasta la zona de los 105 debido a que no va a cumplir con las expectativas de bajadas de tipos de interés en el mes de junio y por lo tanto pues ese retroceso al alza es lo que acabaremos viendo antes o después. Ya sabéis, chicos, que como siempre podéis darle like a un vídeo, podéis compartirlo, podéis también suscribiros y ahora pasaremos al apartado técnico. Y fijaros, en el apartado técnico del oro es que mejor no podría haber salido. Tenemos las bandas de Bollinger, que se está justamente entrando ahora mismo en este mismo instante. Tenemos el RSI estocástico y tenemos el MAC. Y es lo que yo os comenté en el vídeo del martes. Fijaros, en el vídeo del martes yo lo que os comentaba es, oye, en el momento en que esto se cruce, que iba a pasar antes, que el MAC, fijaros cómo cae, y que encima se sale de Bollinger, es decir, la estrategia al 100%,
deberíamos de ver caídas. Es decir, la caída era prácticamente desde esta mañana, pero fijaros que acaba de iniciar el movimiento. Todavía estamos en una grandísima posibilidad de que ocurra, fijaros, desde el punto de vista técnico es perfecto, una reentrada hasta esta zona, es decir, una reentrada hasta los 2240. Estamos hablando de prácticamente 500 pips en unas pocas sesiones. Yo me aprovecharía de esto, creo que podéis ganar mucho dinero con ello y por lo tanto adelante, no hay pérdida alguna. Así que dicho esto, me despido, nos vemos mañana en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.